Estas son imágenes raras del inicio del siglo pasado. Mira con atención a estos rostros. ¿Te has puesto a pensar que todas estas personas ya partieron de este mundo? Ninguna de ellas está entre nosotros. Vivieron, trabajaron, fueron atrás de sus sueños, fueron felices, pero todo se acabó. Y tú estás ahí pensando apenas en las cosas de esta vida, como si nunca se fueran a terminar. ¡Qué locura! Así como estas imágenes, dentro de 100 años, nadie que ve este vídeo estará vivo. Somos apenas una generación más de tantas que ya pasaron por este planeta. En promedio, fallecen 56 millones de personas por año, y muchas de estas muertes sucederán hoy, otras sucederán entre nosotros. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida es una llama frágil. En cualquier momento, sin aviso previo, se puede apagar. Aunque el hombre llegue a sus 100 largos años, eso no es nada. Larga de verdad es la eternidad, pues allí no se cuentan los días, los meses o los años. La vida en la eternidad jamás tendrá fin. Sin embargo, esa es la eternidad que el ser humano más ignora y vive en la vida como si fuera solamente aquí. Una cosa es segura: todos los que partieron pasaron para la eternidad, con Dios o lejos de Él. No vale la pena gastar el breve tiempo que tenemos aquí en la tierra con aquello que es momentáneo y pasajero. Todo pasa y se acaba en una velocidad asustadora. Vemos las personas luchando por un cuerpo perfecto o queriendo enriquecerse rápidamente, todo para después poder ostentar en sus redes sociales. Pero cuando la muerte llegue, y llegará, ¿de qué valdrá todo eso? El único bien que te llevarás de esta vida es tu alma. Quien invierte en el futuro de su alma tiene más placer en el porvenir que en las cosas insignificantes de este mundo. Imagina pasar la eternidad con Dios, en un lugar sin dolor, ni lágrimas, ni recuerdos del pasado. Ahora, no quieras imaginar lo que es pasar la eternidad lejos de Él, en un lugar donde solo hay lloro y crujir de dientes. Valoriza más lo que es eterno, no lo que es terrenal. Ten convicción sobre el destino de tu alma en la eternidad. No vivas un solo día sin tener la certeza de tu salvación. Haz esto ahora, porque tu vida está pasando.